Buenos días. En nuestro devocional de hoy meditaremos en el sermón de ayer. El estudio de la palabra nos llevó a continuar a ver la decadencia del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Una definición de decadencia dice que es una pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de una cosa o una persona. En el libro de los jueces vemos la pérdida progresiva de la fidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Ellos habían entrado con Josué a la tierra de Canaán y habían prometido servir a Dios y no a los ídolos. Pero después de la muerte de Josué y después de que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, vemos la decadencia de la fidelidad que Israel había prometido. Viendo la narración trágica de Levita y su concubina en Jueces capítulo 19, ayer vimos que la decadencia nos lleva a la inmoralidad. La inmoralidad, de acuerdo al diccionario de temas bíblicos, nos dice que es el comportamiento que es contrario a la voluntad de Dios para su pueblo. Aunque el término puede ser usado para referirse a una amplia gama de acciones inmorales, se utiliza sobre todo en relación con el comportamiento sexual inaceptable. La decadencia llevó al pueblo de Israel a estar lleno de inmoralidad. Esto es algo de lo cual nos advierte la palabra una y otra vez. Dios quiere que le entreguemos nuestro cuerpo para servirle a Él y no para esclavizarnos al pecado sexual. Leemos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 13 y 19: Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? La voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Debemos ser un pueblo santo para poder disfrutar la comunión con nuestro Dios y ser útiles para sus propósitos. Pero si empezamos a vivir como nos parezca bien, tal como los israelitas, estaremos entristeciendo al Espíritu Santo que Dios nos dio y no seremos usados para los propósitos que le traen gloria a Dios. Además, vimos en Jueces capítulo 19 la indolencia de la decadencia. La indolencia es la incapacidad de conmoverse o sentirse afectado por algo. Vimos cómo el anciano que hospedó a Levita y su concubina ofreció tan fácilmente a su hija virgen y a la concubina de Levita, los hombres perversos de Benjamín. Vimos cómo aún más el Levita en Jueces 19 fue y habló tan amorosamente a su concubina, pero después, cuando él estaba en peligro frente a los hombres perversos de Benjamín, rápidamente la entregó a ser abusada en su lugar. La decadencia espiritual nos lleva a ser indolentes, a no ser afectados por el sufrimiento de otros. Puede ser que alguien esté sufriendo por alguna enfermedad o por la pérdida de un ser querido, pero si estamos en un estado de decadencia espiritual, estaremos más preocupados por nuestro propio placer. Pero más común, la decadencia espiritual nos lleva a ser indolentes con el sufrimiento que nosotros causamos al pecar contra alguien. No buscamos guardar nuestra lengua de palabras y tonos duros, y en vez vemos la triste realidad de Proverbios 12, versículo 18, que nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, y vemos menos lo que dice al fin cuando dice: mas la lengua de los sabios es medicina. No buscamos ser mansos y tener autocontrol de nuestro enojo. No buscamos pedir perdón porque creemos estar justificados, aun si hemos causado dolor. No nos interesa vivir temiendo a Dios y haciendo lo correcto para guiar a otros a hacer lo mismo. Todo esto lo hacemos y lo haremos constantemente si estamos en un estado de decadencia espiritual que nos lleva a ser indolentes. Gracias a Dios que si somos hijos de Dios tenemos esta promesa en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si te encuentras en un estado de decadencia espiritual, nunca es tarde para arrepentirte y confesar tus pecados. Humíllate ante el Señor, y Él te levantará.
Pero si profesas ser creyente y persistes en tu inmoralidad y tu indolencia sin buscar el perdón de Dios, Juan también te dice, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 10, y más adelante en capítulo 2 versículo 4, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Siempre hay perdón para el que se arrepiente, pero cuidado, amigo, no sea que tu falta de fidelidad a Dios sea señal de que realmente la verdad no está en ti. Escucha atentamente a las advertencias de nuestro Señor y busca su perdón lo más pronto posible. Bendiciones, amados.